Buenas tardes a todos, buenas tardes Sergio, buenas tardes Valentina y a todos los estudiantes que nos acompañan esta tarde una vez más. Chicos, quiero pues en primer lugar saludarlos a todos ustedes, a todos los estudiantes, esperando pues que primero se estén cuidando y nos sigamos cuidando en casa a nosotros mismos y a todos nuestros familiares, pues a partir de esta realidad de salubridad que estamos viviendo. Eso es, lo esperamos de manera personal y como institución, de manera muy sincera, esperamos que se estén cuidando. Lo segundo, pues recordarles que el proceso académico de cada uno está en las manos de cada uno. Aquí usted es uno de los primeros responsables por querer seguir creciendo académicamente. Pues eso va a redundar en el interés y en la participación que hacemos de manera activa aquí en las tutorías, en las monitorías los lunes y de manera autónoma en el trabajo en plataforma que realizamos. Quiero comentarles que ustedes, pues como saben, este espacio académico lo tienen de martes a viernes las tutorías. Sin embargo, también ustedes tienen la posibilidad de participar en las clases que se dan en la mañana. Que usted no entendió bien un tema, bueno, usted puede si quiere, no es que le toque, es una oportunidad más que desde este mes, a partir de este ciclo, CUEPA está brindando a los estudiantes de la modalidad virtual. Si usted por alguna razón quiere seguir profundizando en la asignatura, en este caso de matemáticas, pues puede asistir a las clases que damos también en vivo los lunes, los miércoles y los viernes en la jornada de la mañana. ¿En qué horario es? Es de 7 de la mañana a 10:30. Yo sé que algunos de ustedes trabajan, yo sé que algunos de ustedes tienen otras responsabilidades de hogar, pero les comento la posibilidad que hay pues para que la tomen, para que la aborden y básicamente es eso. Les quería compartir este mensaje, un saludo a todos ustedes, a sus familias, esperando pues como decía al inicio, que se estén cuidando. Y pues para no quitar más el tiempo de la clase, Sergio, muchas gracias por este espacio que nos brinda, que les brinda a los chicos. Y pues aprovechemos en el mejor sentido de la palabra a Sergio, exprimiéndole todo el conocimiento que él tiene, y pues a Valentina también, pues que está ahí diariamente acompañando a Sergio para que la tutoría cada vez sea mucho mejor. Chicos, feliz clase. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Valentina, ¿cómo estás? Sergio, se te escucha como muy bajito. Ahora sí se escucha bien. Sí, ahora sí. Ya es que tengo micrófono. Ok. Pero pues ahí estamos avanzando. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Ahora sí, Valen, ¿me escuchas bien? Sí. Sí, ahora sí, ya, perfecto. Vale, entonces, bueno, muchachos, esta es la clase de ciclo 3 de matemáticas. Para la sesión de hoy tendremos dos temas. Estos serán la definición de la potenciación y la radicación, y vamos a complementar lo que teníamos de razón y proporción, ¿sí? Ya habiendo solucionado todos nuestros problemas técnicos, y vamos a andar un poco en la clasificación de polígonos. Entonces, bueno, sin más preámbulos, les tengo que mostrar pues la presentación que tenemos. Entonces, aquí, ¿Valen? ¿Todo bien? Ahí se ve mi... Sí, sí, señor, todo bien. Listo, perfecto. Entonces, muchachos, tenemos para la sesión de hoy la definición de la potenciación y la radicación y lo que vimos de razón y proporción. Entonces, rápidamente, como objetivos para estos dos temas, tenemos como objetivo es mostrar la relación entre la potenciación y la radicación, mostrar el uso de estas operaciones en la vida cotidiana y, pues como lo vimos en la sesión pasada, definir la razón y la proporción. Entonces, aparte de eso, les voy a complementar con un material que pues tenía preparado, que se los había prometido. Entonces,
Tenemos la vida cotidiana. En la vida cotidiana, nosotros hemos visto estas ecuaciones. Puede que la de abajo no la hayan visto nunca, pero seguro la van a ver si siguen por este camino de la estadística o todos los que apliquen ingeniería, todos los que estudian ingeniería y efectivamente también matemáticas y estadística, física, lo van a usar, lo van a ver algún día. Entonces, pues aquí tenemos ecuaciones con las que nos vamos a encontrar en nuestra vida cotidiana, aunque, aunque nosotros no estemos en la, digamos, por la calle caminando y nos digan, hey, ¿cuál es la fórmula de Einstein? Tú, pues sí, claro, E igual a m por c al cuadrado, ¿no? Pero esto nos rodea todo el tiempo. Es una ley física, es una ecuación que describe totalmente eh, pues una pequeña parte de nuestro universo y para la cual tenemos que saber, saber potenciación. Entonces, eh, esto se usa en la vida cotidiana. E igual a m por c al cuadrado se usó para la bomba atómica. Bueno, dejemos por ahora ahí. Se usa también para los reactores nucleares, para crear energía nuclear y no depender del carbón. Entonces, la siguiente, menos b, esta le dicen la ecuación del bachiller, pero eso lo decían hace como 30 años, porque decían que el que no se aprendiera esta ecuación no se podía graduar. O sea, esta ecuación se la aprenden o se la aprenden para graduarse. Entonces, por ahora es menos b más o menos, la raíz cuadrada, ahí tenemos radicación, de b al cuadrado, menos 4a por c sobre 2a. Eso se usa para hallar los puntos de corte con el eje X de una ecuación cuadrática, que eso básicamente representa una parábola. Se los estoy diciendo así por encima, pero para que vean que eso lo van a usar. Entonces, abajo tenemos la función de probabilidad, una función de probabilidad. Esta es la normal. Esta es la función de probabilidad normal, la distribución normal. Entonces, aquí tenemos que esta función depende de x, un número mu y sigma, y con la cual nosotros podemos hallar probabilidades. Pero pues más allá de que nosotros entendamos esta ecuación, la idea es saber que esta ecuación usa exponentes y usa radicandos. Entonces, eso es básicamente como tal lo que podemos ver de pues la vida cotidiana. Más allá de que nos digan, ah, sí, es que la raíz se usa para hallar el lado, el lado de un polígono regular cuando nos dan el área, ¿sí? Entonces se usa un cuadrado. O cuando tenemos una esfera o un cubo, pues usamos la raíz cúbica. O al revés, cuando queremos saber el volumen, pues se utiliza la potenciación. Y entonces, bueno, eso es como algo un poco distinto a lo que teníamos, a lo que hemos visto o a lo que nos podemos imaginar. Entonces, seguimos, ahora sí. La radicación y la potenciación. Yo ya les había dado algunas nociones antes de radicación y potenciación. Entonces, básicamente, nosotros tenemos que la radicación y la potenciación son operaciones inversas. Así como sumar y restar y multiplicar y dividir son operaciones inversas, tenemos que la potenciación y la radicación son operaciones inversas. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es que nosotros tenemos un número que es una base elevado a un exponente y eso nos va a dar igual a una potencia. La potencia es el resultado de hacer esa potenciación. Entonces, en este caso, la potencia va a ser 16. Entonces, la base, 2, elevado al exponente, que es 4, nos va a dar 16, que pues nosotros ya habíamos definido que la potenciación es multiplicar en la cantidad de veces que nos dice el exponente la base. Entonces, si tenemos 2 elevado a la 4 es multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 y eso nos va a dar 16. ¿Por qué? Porque 2 por 2 nos da 4, 4 por 2 nos da 8 y 8 por 2 nos da 16.
4 veces, ¿sí ven? Entonces ahí tenemos la potenciación. ¿Qué sucede? Que para la radicación, lo que nosotros tenemos es que la potencia, en este caso lo que va a estar dentro, va a ser el radicando, ¿sí? Pues en esta imagen. Entonces, en esta imagen. Y la potencia se va a volver el índice, ¿sí? Y como resultado de eso vamos a tener la base. Entonces, para explicar mejor esto, aquí lo tenemos con 2 ejemplos distintos. Entonces aquí la relación no es totalmente clara. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a compartir la pizarra y lo que tenemos es lo siguiente. Nosotros tenemos la base elevado al exponente es igual a la potencia. Entonces, si nosotros queremos hacer el proceso inverso que realizamos, nosotros realizamos la radicación. Entonces, hay que tener en cuenta que esta es la potencia. Voy a escribirlo así. Esta es la potencia. Listo. Esta va a ser la base. Bien. Entonces vamos a colocar base. Y aquí vamos a tener nuestro exponente. ¿No es cierto? Eso era lo que teníamos en nuestra diapositiva. Entonces, el proceso inverso, ¿cuál será? El proceso inverso es que la potencia se vuelve el radicando, ¿sí? Nosotros tenemos aquí la raíz y en este caso el exponente se vuelve la raíz, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que como resultado nosotros vamos a tener esta raíz que es 2. Entonces, voy a ver un momento la diapositiva. Sergio, como para recordarles que la potencia, o sea, al resolver o sea, no tanto la potencia porque ya se la recordaste, sino la raíz. ¿Sí? O sea, el número, aquí lo que deberíamos hacer si quisiéramos resolver la operación, entonces es un número que multiplicado 4 veces de 16. Eso es lo que queremos encontrar en la raíz cuarta de 16. Como para que lo ¿Sí? tengan en cuenta porque hubieron varias preguntas de esto en la monitoría. Ah, ok, perfecto. Entonces, esta es como tal la operación inversa. Entonces, muy importante lo que nos dijo Valen, porque aquí nosotros partimos desde una pregunta. ¿Por cuántas veces tengo que multiplicar un número 4 veces para que me dé lo que está dentro de la raíz, que es 16? Entonces, la respuesta será 2. ¿Sí? Y Entonces, también hay una duda bueno, pues de las propiedades. Cuando hay raíz de raíz. ok, aclaramos esa Sí, propiedad. por favor, porque Entonces, yo lo voy a enunciar así. Entonces, tengo raíz de un número A, digamos raíz B, y la tengo dentro de otra raíz que tiene un número distinto, que en este caso es la C. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Entonces, digamos que la A, en este caso, va a valer 3. Ah, bueno, entonces, ¿esto qué nos va a dar? Nos va a dar la raíz de A, pero esta raíz va a hacer multiplicar la C con la B. Y ese es el número que vamos a tener ahí. Entonces, si nosotros tenemos en nuestro ejemplo 3 elevado a la 4, digo, raíz cuarta de 3, y acá tenemos que aún así eso está dentro de otra raíz, y esa va a ser una raíz quinta, entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Siguiendo esta propiedad, si ustedes siguen esta propiedad, pues entonces la C es el 5, la B es el 4 y el 3 es la A, ¿no es cierto? Entonces, reemplazando aquí tal cual, nos queda la raíz de 5 por 4 de 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué significa? Pues realizando la multiplicación nos queda
raíz 20, porque 5 por 4, 20, raíz 20 de 3. Esto es básicamente raíz de una raíz. ¿Listo? Esto es raíz de una raíz. Entonces, continuando con nuestro ejemplo, Sergio, nosotros lo... y antes de continuar un segundito, es que me están preguntando, hay dos chicas que tienen dudas de la hoja de ruta. ¿Lo dejamos al final o lo resolvemos de una Sí, vez? dejémoslo para 10 minuticos al Ok, final y lo listo. resolvemos rápidamente. Tú me dices a las 6:40, dime Sergio, vamos con hoja de ruta. Entonces yo Ok, finalizo listo. ahí en 2 minutos y vamos con eso. Entonces, Entonces, para todos los que tengan ahorita dudas de hoja de ruta, las vayan como anotando y al final las resolvemos, ¿vale? exacto. Entonces, ¿qué tenemos? Pues ya resolviendo recordándoles esta propiedad de la radicación. Entonces, pues básicamente aquí uno se plantea es unas preguntas y es, si yo tengo una base elevado a cierto exponente y eso me da una potencia, el proceso inverso será qué número, ¿sí? O sea, el objetivo de la raíz es averiguar qué número tengo que multiplicar 4 o la cantidad de veces que me dice el índice para que el número que esté adentro es el radicando. Entonces, yo en este caso me tengo que decir es qué número multiplicado por sí mismo 4 veces o elevado a la 4 me da 16. Entonces, como nosotros ya sabemos la potenciación, entonces nos da que el número es 2, porque el único que cumple ese es 2 elevado a la 4. Bien, entonces, el único que lo cumple es 2, porque 2 por 2 por 2 por 2 por 2 da 16. Entonces, esto es básicamente lo que tenemos que como que recordar de la potenciación y la radicación, ¿sí? que son, que son operaciones inversas. Entonces voy a borrar aquí un par de cosillas para darles pues un ejemplo, digamos, Sí, vamos a darles un ejemplo. Entonces, yo tengo que el volumen de un cubo es 8. Entonces, el volumen es como tal todo lo que está contenido dentro de ese cubo, ¿no es cierto? Entonces, este cubo va a tener de volumen 8 metros cúbicos. Entonces, el volumen es igual a 8 metros cúbicos. Uy, listo. Entonces, ¿qué sucede? Que partimos de nuestra definición del cubo. En el cubo, tanto el largo como el alto, como lo profundo, va a medir lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nosotros tenemos, eh, que esto va a medir lado por lado por lado, tiene que medir lo mismo, ¿sí? Y como mide lo mismo, entonces el volumen es multiplicar largo por alto por profundo. Entonces, como los tres miden lo mismo, entonces nosotros tenemos L, o sea, largo, o la misma medida, L por L por L, y eso tiene que ser igual a 8 metros cúbicos. Entonces, ¿qué sucede? Que L por L por L nos da L al cubo. ¿Qué sucede? Esto es igual a 8 metros cúbicos. Entonces, si nosotros queremos averiguar qué es la L, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Raíz cúbica de 8 va a ser igual a ese numerito que estamos buscando, que es el lado del cubo, pues en este caso para averiguar cuánto mide. Sergio, perdón, te interrumpo. También valdría la pena aclararles este tema de por qué es raíz cúbica. O sea, aclararles digamos, de que cuando el número está 2 al cuadrado, raíz cuadrada 2 al cuadrado, se cancela. Son opuestas, es como la adición y la multiplicación. Ah, ok. Ok, lo que sucede, muchachos, es que yo les había anunciado otra propiedad. ¿Dónde la pongo? Vamos a ponerla acá, en esta esquina.
yo les había mostrado una propiedad que dice que cuando tengo un número cualquiera elevado a una potencia y este lo tengo con raíz de otro número, no, yo tengo lo siguiente. A elevado a la n sobre b, en este caso. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a hacer un ejemplo. 5 elevado a la 3, raíz cuarta. Entonces yo voy a tener esto. Y siguiendo esta propiedad vamos a tener 5 elevado a la 3 sobre 4. Pero entonces, ¿qué sucede? Que es lo que nos dice Allen. ¿Qué pasa si yo tengo 2 elevado a la... qué pena. 2 elevado a la cuarta y a su vez tengo raíz cuarta? Que siguiendo esta propiedad, nosotros lo que tenemos es 2 elevado a la 4 sobre 4, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo simplifico esta fracción, porque 4 dividido 4, ¿cuánto me da? Me da 1. Y 2 elevado a la 1 me da 2. En conclusión, me da el mismo número que tenemos aquí dentro de la raíz. Entonces, cuando el exponente es el mismo número que el índice de la raíz, entonces nosotros cancelamos. Y por eso podemos decir tranquilamente que es 2. Entonces, ¿qué sucede? Que era lo que nos decía Valen. Que en este caso, para yo llegar de aquí a aquí, nosotros lo que tenemos es que tratar de hallar esta L, ¿sí? Pero como estamos hablando de metros cúbicos, la única forma de hallar esta L es quitando este elemento al cubo. Y la forma de quitarlo es aplicando esta propiedad. Entonces, si ya sabemos que este exponente es 3, para quitarlo nosotros tendríamos que obtener la raíz cúbica. Entonces, si nosotros sacamos raíz cúbica al lado y lado de la ecuación, L al cubo. oh, ya, listo. Ay, perdón. Qué tonto. Ya. Listo. Esto es al cubo. Listo. Entonces, esto era lo que nosotros teníamos. Y lo único que nosotros hicimos fue ponerle aquí una raíz cúbica a cada uno. Entonces, ¿qué sucede? Que siguiendo esa propiedad, nosotros tenemos que el 3 con el 3 se cancela y entonces tenemos L no más y raíz cúbica de 8. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que esto es lo que nosotros... aquí falta el 13. Y recordarles también que siempre que se va a despejar una ecuación, pues digamos esta ecuación de L al cubo igual a 8 metros cúbicos, lo que hacemos a la derecha tenemos que hacerlo obligatoriamente a la izquierda. Por eso ponemos raíz cúbica a este lado y raíz cúbica al otro lado. Siempre es un balance porque no podemos inventarnos ahí un más uno de la nada, no. Siempre debe ser lo que agrego a un lado, agrego al otro. Exacto. Entonces, eso es como tal para aplicar la radicación. Así es como se plantea este problema, digamos, en un cubo. Entonces, ahora nosotros nos hacemos esta pregunta: ¿cómo hallamos la raíz cúbica de 8? Entonces nosotros tenemos que pensar en un número L que al multiplicarse por sí mismo 3 veces, o sea, al elevarlo al cubo, me dé 8. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Empezamos a tantear. Nosotros empezamos a tantear. Entonces, voy a borrar esto. Nosotros empezamos a tantear pues todos los posibles números que elevados al cubo nos den 8. Entonces, empezamos con el 1. 1 al cubo, que es 1 al cubo es 1 por 1. Ahí levantaron la mano ya ahorita. 1 por 1 por 1. ¿Cuántas veces? 3 veces, que es la cantidad que nos dice el exponente. Entonces, 1 por 1 por 1 nos da 1. Ahora, nosotros seguimos con el 2. ¿Por qué? Porque es que no nos dio 8. No nos dio 8.
Entonces nosotros tenemos que seguir. Entonces vamos con el 2. Entonces 2 elevado al cubo, siguiendo esta misma lógica, la lógica de la potenciación es 2 por 2 por 2, 3 veces. Bien, entonces 2 por 2, aquí vamos a colocar el resultado, 4. Y este 2 lo ponemos acá, ¿sí? Eso es como hacer la propiedad asociativa. Entonces tenemos 4 por 2 es 8. Es decir, que 2 al cubo nos da 8. ¿Sí? Entonces, como 2 al cubo nos da 8, ese es el único número que nos cumple esta relación, o esta relación de acá. Un número que al multiplicarse por sí mismo 3 veces, o elevarse al cubo, nos dé 8. ¿Eso qué quiere decir? Que el cubo que nosotros tenemos, que tiene 8 metros cúbicos de volumen, en realidad lo que tenemos acá es que el cubo tiene que medir, para que cumpla esa condición, es que tiene que medir 2 metros de alto, 2 metros de ancho y 2 metros de profundo. Y así es como se realiza, pues digamos, un ejercicio de radicación, ¿sí? Y aplicando también pues la potenciación. Recuerden que para resolver la radicación nosotros tenemos que saber realizar pues muy bien la potenciación. Y la única forma de realizar la radicación es haciendo la potenciación. Entonces, muy importante ese punto. Bien, ahora, si nosotros tenemos otro ejemplo, pero ya no con ya no con volúmenes, sino con áreas. En este caso nosotros para manejar, nosotros para manejar las áreas, lo que tenemos es unidades al cuadrado, no al cubo, al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros Cuadrado tenemos... porque se tiene en cuenta como o sea, en el área se tienen en cuenta 2 dimensiones y en el volumen las 3. Exacto. Entonces, para que les quede eso claro, digamos, el volumen, un volumen puede ser, digamos, el volumen que ocupa el agua en una piscina. Ese es el volumen porque están alto, largo y ancho hacia el fondo. Pero entonces también podríamos sacarle el área al cuadrado de la piscina. Pero entonces solo involucraría la superficie, no hacia abajo, para que Exacto. tengan eso en cuenta. Muy bien. Entonces, muchachos, esto es un cuadrado. Y a nosotros nos dicen que este cuadrado tiene 49 metros cuadrados de área. Eso va a ser igual el área. ¿Qué es el área? Toda esta cantidad. Entonces, como es un cuadrado, nosotros volvemos y decimos, este lado de acá tiene que medir el mismo lado de acá. Entonces, nuestra área, ¿qué va a ser? Nuestra área, que es 49 metros cuadrados, el área del cuadrado se define como lado por lado. Y ese lado por lado, que es nuestra área, tiene que medir 49 metros cuadrados. ¿Qué sucede? Que es que lado por lado nos da lado al cuadrado. Y tenemos los mismos 49 metros cuadrados. Ahora, vuelve y juega. Si nosotros queremos despejar la L para hallar cuánto vale ese lado, entonces nosotros tenemos que sacar raíz cuadrada y raíz cuadrada, ¿sí? Porque si tenemos un exponente elevado a la 2, nosotros tenemos que sacar una raíz 2 para que se cancele. Entonces, yo ya les había dicho que cuando uno no coloca el numerito aquí en la raíz es porque ya se sabe que es raíz cuadrada. Entonces, básicamente lo que uno hace es cancelar este con este de acá y este... Ah, no, y este no se cancela. Bueno, esto después se los explico. Lo que pasa es que aquí vamos a tener pues L, porque cancelamos la raíz, y aquí vamos a tener raíz de 49. Entonces, como tenemos raíz de 49, nosotros tenemos que buscar raíz cuadrada de 49.
nosotros tenemos que buscar un número, en este caso el número L, que multiplicado por sí mismo, o multiplicado por sí mismo 2 veces, nos dé 49. Entonces, volvemos a empezar. Vamos a buscar un número por tanteos, ¿sí? Empezando desde el 1 hasta el que nos dé 49, a ver cuál es esa raíz cuadrada. ¿Y cuál es este número? El cual cumple con la condición que el área sea 49 metros cuadrados. Entonces empezamos con el 1. 1 al cuadrado es hacer 1 por 1. Y 1 por 1 es 1. Ahora tenemos 2 elevado al cuadrado. Eso es 2 por 2. Y 2 por 2 es igual a 4. Y entonces vamos a seguir así. Tan, tan, tan. Ustedes sigan, si quieren, sigan haciéndolo. 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 3 por 3 y 3 por 3 es 9. 4 al cuadrado es 4 por 4 y 4 por 4 es 16. Hasta que nosotros llegamos a este número. 7 al cuadrado. Y 7 al cuadrado es 7 por 7. ¿Y 7 por 7 cuánto es? 7 por 7 49. es 49. Muy bien. Entonces, Sergio, le damos la palabra a Daniel, que tiene una pregunta. Daniel, activa tu micrófono. Una pregunta que yo sé que se sale un poco del tema, pero es que no entiendo para dónde es que se tiene que enviar la hoja de ruta. ¿Qué? Cállese. ok. Daniel, si quieres, pues asistes a las sesiones de monitoría. Allí te puedo explicar, porque pues aquí pues perderíamos tiempo en la sesión, ¿vale? Y ya es Listo. una duda como más de plataforma. Entonces el lunes de 2 a 5 yo les explico. Igual este lunes también a los que estuvieron les retroalimenté eso, ¿vale? Listo, gracias. Vale. Listo. Entonces, siguiendo con este ejercicio, pues descubrimos que el único número que cumple esta relación es 7. Entonces, nosotros colocamos que 7 es la raíz cuadrada de 49. Entonces, para que nuestro cuadrado mida 49 metros cuadrados, este cuadrito, este lado tiene que medir 7 metros y este lado tiene que medir 7 metros. ¿Bien? Entonces, eso es básicamente... Recuerden, uno empieza por tanteos a realizar estas potenciaciones. Ahora, bueno, entonces digamos que esto es lo que sucede con la potenciación y la radicación. Ahora, vamos a seguir complementando este tema que les decía de la razón y la proporción. ¿Qué tenemos? Entonces tenía esto para mostrarles. Razón. Y quería mostrarles esta imagen. ¿Por qué? Esto es tanto para hombres como para mujeres. Aquí uno que tiene, pues que uno tiene una comparación. Uno tiene una comparación de cantidades. Cuando uno hace una razón, uno compara cantidades. Entonces aquí básicamente lo que vemos es una comparación que realiza pues un individuo con dos fulanas y una fulana que compara dos fulanos. Asimismo, nosotros vamos a comparar cantidades. Entonces, para que nunca se olviden de que es una razón, si quieren acuérdense de esta imagen, donde uno llega y compara cantidades. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, en este ejemplo, nosotros tenemos unas carretillas, pues una carretilla de construcción, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a decir que por cada carretilla, por una carretilla, vamos a tener 2 ruedas, ¿bien? Y en el otro ejemplo, nosotros tenemos, esto es como un mototaxi, creo, esto es, sí, eso se ve generalmente. Entonces, bueno, ese vehículo tiene 3 rueditas. Entonces nosotros vamos a decir que por cada vehículo de esos, por uno de cada de esos, vamos a tener 3. 3 3 llantas. de llantas, exacto. Entonces, vuelvo y les recalco, pues esto rápidamente, porque ya lo habíamos visto, y es, en el primer ejemplo, que por cada carretilla tenemos 2 ruedas. Y en el otro caso, que por cada
vehículo de estos vamos a tener 3 ruedas. Si nosotros tenemos una pizza y la pizza nos la dividen en nos la dividen en 8. Entonces nosotros vamos a decir que por cada pizza vamos a tener 8 porciones. Y ya. Entonces, eso es básicamente lo que yo les había nombrado la sesión anterior. También serviría como para, digamos, bueno, en una pizza tengo 8 porciones y si compré 4 pizzas, ¿cuántas porciones tengo? Exacto. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Que nosotros ya estamos manejando algo que se llama la proporción. Entonces, ¿nosotros dónde vemos la proporción? Siguiendo con este hilo conductor. Entonces, nosotros tenemos proporciones en nuestros bellos rostros, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene sus proporciones y pues esto es lo que hace que nosotros intuitivamente pensemos que una persona es atractiva. Cuando alguien es desproporcionado, o sea, no sigue, digamos, esta imagen que tiene, pues, esta cara, no es feíto, ¿sí? O sea, pues, hablándolo en términos de proporciones, ¿no? Porque ese tema ya es algo relativo. Pero, pues, en cuanto a proporciones, si no sigue la proporción, sino que tiene los ojos más así, o más abiertos, o más cerrados, o más arriba, o más abajo, pues no cumple esta proporción. Entonces, y algo muy curioso es que esta carita se relaciona con esta espiral. Esta es la espiral que se forma siguiendo las sucesiones que forman el número de oro o la proporción áurea, que es el número phi. Esa es una sucesión que básicamente uno tiene que sumar dos números y sumar el siguiente con el anterior para obtener el otro de la sucesión, y pues así muy resumidamente, así se obtiene esta proporción de oro, esta proporción áurea. Entonces básicamente según este rectangulito uno puede construir las proporciones que tenemos en nuestros rostros, también la cédula, bueno, muchas cosas rectangulares tienen esta proporción áurea porque visualmente se ven mejor, ¿sí? Son más, sí, se ven mejor. Entonces, ¿qué sucede? Básicamente, cuando yo tengo esta cara y yo soy un dibujante, yo parto, digamos, de la proporción que hay entre el mentón y la boca. Entonces yo parto de aquí. Y según esta base, nosotros vamos construyendo las distintas distancias que tiene nuestro rostro en este caso. Y eso es básicamente la proporción. La proporción es comparar dos razones. Entonces, como nos decía Valentina, entonces vamos a hacer el ejemplo de las pizzas. Si yo tengo que cada porción, si yo tengo que cada pizza familiar, no mentira, si es como una mediana, tiene 8 porciones, entonces si yo compro cuatro pizzas, ¿cuántas porciones tendré? Entonces, ¿eso cómo se plantea? Entonces, nosotros decimos, por cada pizza tenemos 8 porciones. Y nosotros las igualamos. Entonces, nosotros tenemos, si aquí son las cantidades de pizzas enteras y acá las porciones, en este caso vamos a tener en ese mismo orden que colocamos nuestros datos, pues estas cantidades. Entonces, por ejemplo, si aquí van las pizzas, pues aquí vamos a colocar 4 pizzas. Entonces, ¿cuántas porciones vamos a tener? Entonces, ahí realizamos el proceso que es despejar esa X. Entonces, lo que yo les decía la sesión pasada básicamente es que si esta X está dividiendo, ¿no es cierto? Esta X está dividiendo. Nosotros lo que hacemos es pasarla al otro lado a multiplicar. Así es como se empieza a despejar una ecuación. Entonces ahí, digamos, esto no entra en el tema, pero es necesario para desarrollarlo y hallar el resultado. Entonces, ¿qué nos queda? Nosotros tenemos nuestra incógnita
incógnita multiplicado por 1/8. Y eso nos tiene que dar 4. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Que este 1 está multiplicando, si ven acá la multiplicación, está multiplicando a nuestra variable, a nuestra incógnita. Entonces, ¿qué sucede? Que como está multiplicando, nosotros la pasamos a dividir, así como antes estaba dividiendo la x, entonces la pasamos a dividir. Y así como esta está dividiendo, nosotros la pasamos a multiplicar. Entonces, si ven que nosotros realizamos operaciones inversas en una ecuación, entonces lo que nos queda es que nuestra incógnita va a ser igual a al 4 que teníamos multiplicado por el 8 y dividido entre 1. Entonces, 8 por 4 es, muy bien, 32. Entonces, vamos a tener 32 dividido entre 1, este 1 de acá, y 32 dividido entre 1, pues es 32. ¿Eso qué nos quiere decir? Que cuando nosotros compramos 4 pizzas, tenemos 32 porciones. Entonces, ¿qué sucede? Eso también nosotros lo podemos hacer en nuestra lógica, diciendo, pues si por una hay 8, pues cuando yo compro 4, entonces yo empiezo 8, 16, 24, 32. ¿Sí? Sencillo. Pero básicamente esto es una proporción. ¿Cómo emulamos esto de las...? Se podría aplicar la regla de 3. Exacto, exacto. ¿Qué pasa? Que es que esto básicamente es una regla de 3. Lo que pasa es que no la estamos viendo como regla de 3. Y de ahí es que parte... de ahí es que parte ese concepto de la regla de 3 a partir de la proporción. Ahora, para cerrar, porque ya son las 6:42 y queremos poner pues nuestras dudas de la hoja de ruta y resolverlas. ¿Cómo emulo? Emular es poner los mismos datos en otro contexto, estos datos a un triángulo, para que veamos básicamente la regla de 3 ahora sí más explícita. Si yo tengo que 1 es a 8, como 4 es a algo que no sabemos, básicamente lo que yo puedo decir es, yo tengo un triángulo así grandote, así en el ejercicio que nosotros teníamos ayer, y yo llego y lo parto por acá, chicle. Entonces eso va a tener una distancia. Y aquí va a tener otra distancia, aquí vamos a tener una distancia, y aquí otra distancia, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que como esta raya, esta línea es recta, pues va a tener la misma inclinación y por ende va a tener la misma proporción. Entonces, yo les voy a decir esto. Aquí el triángulo, este triangulito pequeño va a medir 1 de alto y en la base va a medir 8. Entonces, ahora yo les digo, si el triángulo mide 4, el triángulo grande mide 4, ¿cuánto va a valer la base de ese triángulo grande? Entonces, siguiendo esta misma idea de las pizzas, nosotros sabemos que este triángulo, nosotros al partirlo por acá y por acá, sabemos que esto se va a romper en un triangulito más pequeño. ¿Sí? Y el triángulo más grande lo podemos colocar acá. Pero la inclinación de estos dos va a ser la misma, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos aquí 1 y 8 y 4 y nuestra incógnita, nosotros tenemos que plantear una relación de razones, que es una proporción, es decir, esta misma que habíamos planteado acá. Entonces, Exacto, pero, perdón, quería hacer una aclaración y es que la proporción debe ser siempre entre las mismas cosas, ¿no? No es que yo vaya a hacer la proporción de si en una pizza hay 8 porciones, no sé cuántos ingredientes tiene, no. Siempre debe ser en las mismas cosas, digamos. O sea, pues es que o sea, uno se puede imaginar muchas cosas, pero entonces aclarar eso, que siempre es, si estoy hablando de pizzas, ¿cuántas pizzas pueden haber acá? ¿Cuántas porciones acá? Si estoy exacto. hablando de, digamos, ahí puede ser, no sé, la altura de una persona, si la altura de una persona es esta, ¿cuánto es la altura de 4 personas? Pero de la misma persona. Exacto. La altura de las mismas 4 personas. Porque es como llegar y decirle a Valentina, ven Valencia, una carretilla tiene 2 ruedas, ¿cuántas ruedas tienen 3 carros? Sí es, o sea, no, ahí ya la proporción no aplica.
Exacto. ¿De qué me hablas, viejo? Exactamente. Exactamente. Entonces es básicamente, pues ya para cerrar este tema de razón y proporción y además el de radicación y potenciación. Entonces, en síntesis, nuevamente, la radicación y la potenciación son operaciones inversas, ¿sí? Radicación y potenciación son operaciones inversas. Yo para poder resolver una raíz cuadrada necesito saber elevar al cuadrado. Y para resolver una raíz cúbica necesito saber elevar al cubo. Y así, si necesito resolver una raíz quinta, necesito saber elevar a la 5. ¿Sí? Eso es básicamente. Entonces, ahora, bienvenidas sean las dudas en cuanto a la hoja de ruta. Tenemos 10 minutos para resolverlas, entonces voy a ser muy claro, tratemos de que sea rápido. Aquí me Entonces, consultan del segundo punto, la D. Pues es una división de dos fraccionarios. Entonces, si quieres, hacemos un ejemplo igual, pues para como no resolver como tal el ejercicio, sino... listo. Ya estoy chicos, abriendo en aquí. este momento, a los que están presentes, les voy a... ¿Qué punto es? ¿Qué punto es de la hoja de ruta? El 2D. Ah, el 2. El 2D. Sí, señor. Que es una división de dos fracciones. Ah, sí, yo estoy en el 3. Listo. Entonces, dice, realice las siguientes operaciones y ahí aparece una con suma, una con resta, una con multiplicación y otra con división. Entonces, resulta y pasa que pues ahí aparece 14 tercios y 5 medios. Pues no voy a resolver el ejercicio, pero sí te voy a dar una explicación rápida y es la siguiente. Vamos a recordar que nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos una división entre dos fracciones. Entonces, si yo tengo un numerito A aquí, tengo un numerito B acá, que eso es una fracción A sobre B, números cualquiera, en este caso 14 sobre 3, como lo dice el ejemplo, como lo dice el ejercicio. Y tenemos C sobre D. En este caso, C y D son 5 y 2, 5 medios. Entonces, ¿qué tenemos? 14 sobre 3 dividido entre 5 sobre 2. Entonces, yo les había explicado, les dije de 3 formas posibles la división. Y la más fácil de memorizar era esta, que se llama la ley de la oreja. Entonces, en este caso lo que vamos a tener al realizar la ley de la oreja es que los extremos, ¿cuáles son los extremos? La A y la D, ¿no es cierto? Los que están más arriba y los que están más abajo, el que está más arriba y el que está más abajo, A y D. Entonces aquí vamos a tener la multiplicación de los extremos en la parte superior y en la parte inferior vamos a tener la multiplicación de los medios. Entonces es extremos sobre medios. ¿Listo? Esta es la división de fraccionarios. ¿Sí? Si A sobre B es 14 sobre 3 y C sobre D es 5 sobre 2, pues entonces ¿cuánto nos da este ejercicio? Ley de la oreja. Siguiente pregunta. Chicos, ¿qué otra pregunta tienen? Bueno, y recordarles a todos nuevamente, plazo máximo para la hoja de ruta, para subir la hoja de ruta a plataforma, 4 de agosto, ¿vale? Otra cosa, en los lunes de 2 a 5 tenemos tutorías. Tutorías, pues es obviamente como un poco más personalizado, más individual, entonces es mejor para ya los que tienen dudas muy puntuales o digamos cómo subir la hoja de ruta, todas estas dudas se las puedo pues ayudar ahí los lunes de 2 a 5, ¿vale? Y no sé si tengan alguna otra duda con respecto a algún punto de la hoja de ruta. Bueno,
Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Entonces, lo que nos sigue en nuestra planeación de nuestras sesiones, ¿sí? El siguiente tema que tenemos es la clasificación de polígonos. Entonces, así para introducir, nosotros vamos a hablar primero de los triángulos y después de los otros polígonos que tenemos en nuestra vida cotidiana. Pero pues básicamente nosotros conocemos el triángulo, eso es un triángulo, el cuadrado. Sergio me pide el favor de que si puedes hacer un ejemplo con el punto 18. Ok, el punto 18. Es el del polígono de 5 lados y hay que rotarlo y hay que... Upa. Pues no habíamos llegado hasta ese tema. Ok, bueno. Listo. Escoja un polígono de 5 lados. ¿Regular o irregular? Entonces, ¿qué pasa? Es que para eso tenemos que ver la sesión de la clasificación de polígonos. Pero rápidamente. Polígono regular o irregular. Entonces, yo en este caso no voy a escoger un polígono de 5 lados, sino uno de 8 lados, o de los lados que me salgan. Entonces, por ahora, yo voy a tener esto. Voy a tener esto. Voy a tener esto. 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 Y esto. Listo. Entonces, ¿cuántos lados tiene ese polígono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, 8. Entonces tenemos 8. Y dice que hay que realizar unas transformaciones. Entonces hay que rotarlo 90 grados en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, lo que pasa es que para eso, pues ustedes también tienen que haber visto las sesiones de la plataforma, ¿sí? Porque yo lo que hago es un repaso, pero es que en la planeación de nuestras clases, de nuestras sesiones, nosotros no hemos llegado a ese tema. Pero básicamente, uno lo que hace es escoger el plano cartesiano, porque es que este tema pues, todavía no es aconsejable explicarlo, pero bueno, uno básicamente lo que hace es coger un pivote, un punto sobre el cual rotar, así como cuando uno coge un chinche en un papel y empieza a rotar el papel, empieza a moverlo, algo así. Entonces uno coge un punto para pivotearlo y digamos que yo cojo ese. Y entonces dice rotar 90 grados en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, o yo puedo colocar mi pivote por acá, ¿sí? Y entonces ahí ya lo que se va a mover es como si esto fuera una bisagra. Entonces es básicamente en el sentido de las manecillas del reloj. Es decir, en este sentido. En este sentido. Ese es el sentido de las manecillas del reloj, ¿no es cierto? Así es como pues nosotros medimos el tiempo en nuestro relojito. Y pues digamos, en el literal A nos dicen eso. En el B nos dicen es rotar, trasladar la figura 7 unidades hacia arriba y 4 hacia la izquierda. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Que en nuestro plano cartesiano nosotros tenemos unas unidades, ¿sí? Entonces, la idea no es que después de rotarlo 90 grados, nosotros lo traslademos, sino que, digamos, a partir de este mismo, en el estado en el que está, nosotros lo traslademos 7 unidades hacia arriba y 4 a la izquierda. Entonces nosotros tenemos que mover este puntico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 unidades hacia arriba y 4 a la izquierda, 1, 2, 3, 4. Entonces este punto que estaba acá va a terminar por acá y así vamos a trasladar cada uno de los puntos. Entonces al final lo que vamos a tener es lo siguiente, pues a grandes rasgos, ¿no? Vamos a tener esta misma figura, pero trasladada. Entonces, y ahora en el literal C nos dicen es, coja esa figura, rótela y trasládela.
Entonces Repetirlo. ahí es combinar esos dos pasos, ¿sí? Y ya, eso es básicamente lo que hay que hacer. Entonces, muchachos, por ahora ese es pues lo que vamos en la planeación de nuestras sesiones. Y entonces, para la siguiente sesión, muchachos, ya para cerrar. Sergio, un segundito mientras ahí terminas de hablar. Chicos, les voy a poner una encuesta aquí en el Zoom. Es acerca de su percepción sobre estas tutorías. Entonces, para que porfis nos evalúen ahí. Evidentemente, pues todo es anónimo, no salen sus nombres ni nada por el estilo, ¿vale? Para que voten, por favor. Hay que votar. Ah, y ahí se puede ver la Es a votación. modo de encuesta, sí. Bueno, entonces voy a estar enfocado aquí. Entonces dice, en la siguiente sesión lo que vamos a ver es la clasificación de los polígonos, la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. Bien, entonces muchachos, eso ha sido todo por hoy. Voten rápido. Eso ha sido todo por hoy en la sesión de hoy. Entonces, en la siguiente sesión es clasificación de polígonos, proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. Vamos a esperar un momento a ver quién falta. Faltan 9 personas. Por favor, los que no han votado. Bien. No sé si tienen alguna otra duda. Por ahí me han escrito. Gracias a todos los que nos mandan su buena energía para estas clases. Entonces, listo, entonces ya para cerrar la sesión, entonces ya sabemos, clasificación de polígonos, proporcionalidad directa, proporcionalidad inversa, y espero haberles solucionado pues las dudas que hayan tenido en cuanto a radicación, potenciación y razón y proporción. Entonces, muchachos, muchas gracias por participar. Valentina, muchas gracias por todo. Listo, Sergio. A ti. Estén bien, Entonces ya muchachos. voy a finalizar, chicos. Gracias por sus respuestas, ¿vale? Listo. Hasta luego, chicos. Gracias por todo.